Buenos días, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Eh, Listo. Entonces, el síndrome patorrenal es una alteración, digamos que eh, afecta tanto al hígado como al riñón, pero dentro de este síndrome están integrados un montón de sistemas, ¿cierto? Y hay muchas alteraciones, como podemos ver en este diagrama, ¿cierto? Todo empieza con una alteración de la función hepática y la hipertensión portal, ¿sí? Y hay una, digamos que respuesta homeostásica del cuerpo que intenta revertir los cambios, pero que al final terminan viéndose sobrecargados y esto conduce como tal a la enfermedad. Entonces, digamos que la enfermedad ha tenido una evolución en cuanto a sus definiciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y en últimas, la definición inicial fue dentro de pacientes cirróticos con ascitis que tuvieran una lesión renal con unas definiciones pues, puntuales en cuanto a la cantidad de creatinina sérica, que además se hubiese descartado otras causas de la lesión renal, ¿sí? Por ejemplo, una infección bacteriana activa, la administración de nefrotóxicos, que además hubiera tenido una ausencia de mejoría tras el intento digamos que de expansión de volumen y que no hubiera evidencia de lesión renal estructural. Ellos lo definían principalmente como ausencia de proteinuria, sin alteraciones en una ecografía renal, ¿sí? O además, pues, ausencia de, por ejemplo, perdón, que hubiera un sodio sérico menor a 130, que hubiera un sodio urinario menor a 10, o que hubiera alteraciones en el sedimento urinario, ¿cierto? Sin embargo, digamos que este, esta, estos criterios diagnósticos tuvieron un bajo rendimiento, entonces necesitó esto actualizarse. Y la primera actualización que se hizo fue la que podemos ver aquí a la izquierda, ¿sí? Cuando se dividió el síndrome patorrenal en síndrome patorrenal tipo 1 y patorrenal tipo 2, ¿cierto? Digamos que la definición cambió principalmente en que se necesitaba un aumento de la creatinina o una duplicación que al menos llegara a 2,5 miligramos por decilitro en 2 semanas, ¿cierto? Y el resto muy parecido, que no hubiera respuesta al retiro de diuréticos y a la suplencia, pero de volumen con albúmina, 1 gramo kilogramo día, ¿sí? En pacientes con cirrosis y ascitis que no tuvieran choques, sin nefrotóxicos y sin evidencia de lesión renal estructural, que era lo mismo que antes, entonces sin proteinuria, sin hematuria y con una ecografía renal normal. Todo lo que no cupiera dentro de esta definición se consideraba como hepatorrenal tipo 2. Entonces, dentro de esta definición estaban principalmente los hepatorrenales más bien crónicos, ¿cierto? Posteriormente se intentó unificar estos criterios de hepatorrenal tipo 1 con la definición de lesión renal aguda de CADIGO, ¿cierto? Y entonces se inició esta definición que ya no se basaba en un valor absoluto de la creatinina, sino que tenía en cuenta una creatinina previa de los últimos 3 meses y los criterios se basaban en un aumento relativo de esta creatinina. Entonces, un aumento de más de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas ya se consideraba una lesión renal aguda por síndrome patorrenal. Y los grados son iguales que los de la CADIGO, entonces el grado 2 es cuando se duplican y el grado 3 cuando se triplican, ¿cierto? El resto, muy similar. Además, se dividía en hepatorrenal con lesión renal aguda y hepatorrenal no lesión renal aguda, que dentro de esta definición había dos divisiones, la de enfermedad renal aguda, ¿sí? Que se definía como una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60 mililitros por minuto por menos de 3 meses, o un aumento de menos del 50% de la creatinina basal, o ya la enfermedad renal crónica del síndrome patorrenal, que es una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero por más de 3 meses. Y entonces, digamos que el enfoque de la enfermedad, de la lesión renal aguda dentro de los pacientes con cirrosis es especial, ¿cierto? Principalmente porque si estamos buscando descartar un síndrome patorrenal, primero debemos descartar otras causas de lesión renal aguda, como las postrenales,
las renales y las prerrenales que no tienen que ver con el síndrome patorrenal. Entonces, después de que hemos descartado por renales, residuo postmiccional o obstrucción, por ejemplo, infecciones o nefrotóxicos que nos causen, o glomerulonefritis que nos causen lesiones renales intrínsecas, pasamos a descartar, digamos que una lesión prerrenal que no sea un síndrome patorrenal. ¿Y cómo hacemos esto? Principalmente viendo el estado de volumen del paciente y si tiene algún tipo de enfermedad concomitante o de cuadro clínico concomitante que nos haga pensar que el paciente esté depletado de volumen. Si nosotros vemos un paciente que está pues, vomitando con una diarrea muy grave, entonces pues deberíamos intentar hacer una expansión de volumen con cristaloides o albúmina al 5%, ¿cierto? Si esto no es obvio, si no hay una depresión de volumen obvia, entonces iniciamos con una reposición de albúmina entre el 20 al 25% a un gramo kilogramo día, y esto lo hacemos por 2 días, ¿cierto? Si a los 2 días no tenemos una mejoría, ¿sí? Entonces podríamos hablar de que el paciente está cursando con un síndrome patorrenal. Entonces, en ese caso lo que se propone es el uso de un vasoconstrictor con albúmina, ¿cierto? La primera elección es terlipresina, ¿cierto? Pero esta terlipresina no está aprobada en todos los países. Y la dosis del vasoconstrictor que se elija más albúmina debe irse ajustando según la respuesta de la función renal del paciente, ¿sí? Si no tenemos respuesta o si hay una complicación secundaria al uso de los vasopresores o vasoconstrictores, entonces ya la opción que nos queda es ir a la terapia de reemplazo renal. Y hablando un poco de la fisiopatología de la enfermedad, entonces tenemos que el estado de cirrosis e hipertensión portal tiene dos vías principales por las cuales puede generar el síndrome patorrenal. Una es la teoría de la vasodilatación y la otra es la teoría inflamatoria. Dentro de la teoría de la vasodilatación, lo que tenemos es que la hipertensión portal genera un estímulo para que el sistema de los endocannabinoides y del óxido nítrico generen una vasodilatación arterial sistémica, pero que predomina en el lecho esplácnico. Entonces, esta vasodilatación genera una disminución del volumen circulante efectivo y esto genera una activación de los diferentes sistemas vasoconstrictores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la liberación de arginina vasopresina, ¿cierto? Todo esto genera una compensación cardíaca en la que se va a generar en últimas un aumento del gasto cardíaco y pues un estado hiperdinámico para suplir esta disminución del volumen circulante efectivo, ¿cierto? Entonces, por otra parte, la teoría inflamatoria, ¿cierto? Habla de que esta hipertensión portal genera una translocación bacteriana. La translocación bacteriana genera una liberación de citoquinas proinflamatorias y además de unos pumps que terminan generando alteraciones a nivel de la microcirculación renal. Todo esto, las dos vías, conducen a una vasoconstricción arterial renal, inflamación y cambios en el riñón, ¿cierto? Pero hasta aquí digamos que la respuesta homeostásica del cuerpo está conservada, ¿cierto? Hay una disminución del volumen efectivo y hay digamos que un estado proinflamatorio, pero la respuesta cardíaca logra suplir estos cambios. Sin embargo, cuando la enfermedad hepática avanza más o cuando hay unas noxas, digamos que adicionales a esta enfermedad hepática como infecciones, sangrados o disminución de la volemia, o cardiomiopatía cirrótica en la que hay una alteración, digamos que de la capacidad de respuesta que tiene el tejido cardíaco, que es secundario también a estos factores proinflamatorios crónicos y a cambios por la activación del sistema de la renina-angiotensina-aldosterona, cambios miocárdicos en la estructura y la función de los miocardios, entonces se genera una alteración de la posibilidad de respuesta a esta disminución de la volemia efectiva. Y entonces se genera ya como tal la lesión renal aguda, un aumento de la ascitis y un gasto cardíaco pues bajo. Lo que se ha visto es que de hecho la disminución del gasto cardíaco precede a la lesión renal. Y entonces, ¿cuál es la importancia, digamos que, de esta enfermedad? Es principalmente el pronóstico. Un paciente cirrótico que hace un síndrome patorrenal, si no se instaura una terapia,
invariablemente le va a conducir a la muerte. Y es una muerte que va a ocurrir tempranamente, ¿cierto? En menos de 2 a 4 semanas. ¿Cuál es la opción de tratamiento definitiva que tenemos? Como tal, únicamente el trasplante hepático, ¿cierto? Pero el problema es que no siempre, es más bien una excepción que tengamos, digamos que, un trasplante hepático disponible para todos nuestros pacientes. Entonces, lo que podemos hacer es ganar tiempo, y la forma que tenemos de ganar tiempo es mediante el uso de los vasopresores y la diálisis. Entonces, en cuanto a esta terapia de vasopresores, quise traer esta revisión en red, este metaanálisis en red de la Biblioteca Cochrane del 2019, que nos compara la albúmina con terlipresina con algunos otros vasopresores y algunas otras estrategias terapéuticas. Principalmente lo comparan con noradrenalina y albúmina y con albúmina, ¿cierto? Digamos que lo que encontraron fue muchos estudios, pero todos de muy baja certeza de evidencia, ¿cierto? Muy baja calidad. Y sin embargo, digamos que ellos se animan a hacer el análisis y lo que encuentran es que los pacientes que se llevan a tratamiento con albúmina y noradrenalina tienen una mayor cantidad, digamos que una mayor mortalidad, al igual que los pacientes que son tratados con albúmina, también tienen una mayor cantidad de mortalidad, ¿cierto? Y si vemos la cantidad, digamos que la proporción de disminución o de reversión del síndrome patorrenal en estos pacientes es menor en los tratamientos que no tienen que ver con terlipresina, ¿sí? Vemos aquí. Y, sin embargo, aunque disminuye mortalidad hasta cierto plazo y aumenta la tasa de respuesta al tratamiento, los efectos adversos con terlipresina son mucho mayores que con otras terapias disponibles, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ha habido dos grupos que han estado siguiendo muy de cerca la producción científica de este tema, ¿sí? Uno es el grupo español, ¿cierto? Con el señor Ginés, y hicieron este estudio en 2008 con 46 pacientes con síndrome patorrenal, que pues, en este caso decidieron hacerlo con hepatorrenal tipo 1 y 2, en el que fue un estudio aleatorizado, con un único ciego, en el que digamos que vieron el efecto de la terlipresina, 1 miligramo cada 4 horas más albúmina, 1 gramo kilogramo día por el primer día y luego 40 gramos al día. Y digamos que la suplencia de albúmina lo seguían según la presión venosa central, buscando una meta entre 12 y 15 milímetros de agua, ¿cierto? Y si llegaban a pasar de 18 milímetros de agua, entonces disminuían la dosis a 20 gramos por día. Hacían esta terapia por 15 días y lo compararon con el uso de solamente albúmina, ¿sí? Por 15 días. Los desenlaces principales fueron la supervivencia a 3 meses y lograr disminuir la creatinina a menos de 1,5 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Entonces, lo que ellos encontraron era que al brazo de tratamiento con terlipresina y albúmina le fue mucho mejor en cuanto a la reversión del síndrome patorrenal si lo comparaban con el grupo de solamente albúmina, ¿cierto? Mm, y vieron además que, digamos que no había como tal una disminución de la mortalidad una diferencia entre la mortalidad entre los tratados con terlipresina y albúmina a 90 días, pero que sí había una diferencia, y pues esto tiene mucho sentido, a que los que sí respondían, independientemente de si era con albúmina o con terlipresina, a los que lograban, digamos que revertir este estado de síndrome patorrenal, les iba mucho mejor en cuanto a mortalidad que a los que no respondían, ¿cierto? Adicionalmente, pues también muestran acá que el score de MELD predecía la mortalidad a 90 días y los que tenían un MELD menor de 28 les iba mejor que los que tenían un MELD mayor de 28. Este segundo estudio ya es del grupo estadounidense, ¿cierto? El doctor Sangel.
Y es un estudio más grande. Digamos que el anterior tuvo el problema de que cuando hicieron el cálculo de muestra necesitaban 50 pacientes en cada brazo terapéutico y lastimosamente la población que lograron reunir fue solo de la mitad. Aún así los resultados les dieron estadísticamente significativos, pero pues digamos que tal vez algunos de los resultados secundarios no alcanzaron a verse por falta de poder. Este estudio, que trae más pacientes, 112, incluyó pacientes mayores de 18 años con síndrome patorrenal exclusivamente tipo 1. No tenía, pues, digamos que otras limitaciones en cuanto a los criterios de inclusión, ¿cierto? Y el tratamiento que evaluaron fue la terlipresina 1 miligramo cada 6 horas. Este ya no fue cada 4, sino cada 6 horas. Y aumentaban la dosis en caso que no hubiera una disminución del 30% de la creatinina a los 4 días de tratamiento. La aumentaban a 2 miligramos cada 6 horas. Este tratamiento lo asociaban al albúmina, con un régimen parecido al anterior, pero ya sin la meta de la PBC y lo comparaban simplemente con placebo más albúmina. El desenlace primario fue un desenlace, digamos que diferente al anterior, principalmente porque, además de buscar una creatinina menor de 1,5 miligramos, buscaban confirmarla en 48 horas y además que hasta el día 14 no tuvieran muerte ni recurrencia del síndrome ni necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, digamos que dentro de los hallazgos, pues no obtuvieron, en el análisis preespecificado que hicieron, no tenían, digamos que no obtuvieron un resultado estadísticamente significativo. Lo que se vio fue una tendencia a que los tratados con terlipresina les iba mejor, tenían una mayor cantidad de reversión, ¿cierto? Pero ellos, digamos que le adjudican esta falta de significancia estadística a que incluyeron pacientes con más de 7 miligramos por decilitro de creatinina, ¿cierto? Y 7 de los 7 pacientes que tenían esta cantidad de creatinina estaban incluidos dentro del grupo de tratamiento, lo que hubiera podido alterar el resultado, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que ellos hicieron después un análisis que no estaba preespecificado y decidieron ver dentro de los pacientes, solamente los pacientes que duraron más de 3 días de tratamiento. Recordemos que ellos a los 3 días, si no había ningún tipo de respuesta, entonces o aumentaban la dosis o suspendían el tratamiento. Y entonces ellos vieron que en estos que recibían más de 3 días de tratamiento, sí fue estadísticamente significativo para una mejor respuesta dentro del grupo de terlipresina. Aquí vemos cómo la tasa de reversión era mayor con el grupo de terlipresina con respecto al de placebo y vemos cómo la mortalidad con respecto a terlipresina o placebo no se veía afectada, ¿cierto? Pero sí, nuevamente, como en el estudio anterior, veíamos que los que lograban responder o revertir el síndrome patorrenal tenían una menor mortalidad que los que no lograban revertirlo. Este mismo grupo en 2016, digamos que decide hacer nuevamente el estudio, hacer un estudio mejorado, ¿cierto? Pero muy parecido. Incluyeron inicialmente 2.000 pacientes, dentro de los cuales después de hacerles el tamizaje, ellos buscaban, pues, esperaban un tiempo de 48 horas dándoles un reto con albúmina a ver si mejoraban, ¿cierto? De esos 2.000 pacientes solo les quedaron 116, pero digamos que fue suficiente para la muestra planeada. Y agregaron, digamos que algunas condiciones para mejorar el rendimiento del estudio, ¿cierto? Mayores de 18 años que tuvieran cirrosis y ascitis, un síndrome patorrenal tipo 1, y excluyeron los pacientes que tuvieron una creatinina sérica mayor a 7 miligramos por decilitro, principalmente porque estos pacientes con una creatinina tan alta probablemente tenían un trastorno más bien crónico y no necesariamente pues, el síndrome patorrenal tipo 1. Entonces, la intervención fue la misma y el grupo comparación fue el mismo. La única diferencia era que ya dejaron liberal la cantidad de albúmina a administrar entre 20 y 40 gramos al día. Y el desenlace primario fue el mismo, ¿sí? Ausencia de una disminución de la creatinina confirmada en 48 horas, con ausencia de muerte o necesidad de terapia de reemplazo renal.
Sin embargo, también tuvieron problemas con este estudio y fue que en las características de línea de base habían más mujeres en el grupo de terlipresina y habían una mayor cantidad de personas que necesitaron que necesitaron derivación, una paracentesis de gran volumen dentro del grupo de terlipresina, ¿cierto? Y entonces, nuevamente no lograron obtener un resultado estadísticamente significativo, sino solo una tendencia a una mejor respuesta con el grupo con terlipresina. Ellos, al ver pues esta alteración de la línea de base, hacen una estratificación y aún así pues no logran el- la significancia estadística. Sin embargo, hacen este análisis post hoc y lo que encuentran es que entre más fuera la disminución del porcentaje de creatinina, ¿sí? Mayor proporción de pacientes lograban sobrevivir y digamos que tenía una relación aquí lineal como podemos ver, entre menos disminuía la creatinina, mayor mortalidad tenían estos pacientes. Y nuevamente se veía digamos que una diferencia entre los que respondían al hepatorrenal y los que no respondían. Pero aquí se vio además una diferencia en cuanto a que dentro de los que revertían el síndrome hepatorrenal tenían una mayor supervivencia hasta el tiempo de seguimiento los pacientes que recibían terlipresina con respecto a los que recibían placebo. Entonces, en resumen, lo que teníamos hasta ahora era una evidencia no concluyente y de muy baja calidad, digamos que, y unas dudas respecto a los efectos adversos que se veían aumentados en la terapia con terlipresina y a que había otras terapias que parecían ser más seguras, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando viene, digamos que el estudio que quiero presentarles hoy, ¿cierto? Y es terlipresina más albúmina para el tratamiento del síndrome patorrenal tipo 1. Este, de hecho, fue realizado por el mismo grupo de los dos estudios anteriores con el doctor Wong, Papas y el doctor Jamil. Entonces, digamos que el diseño del estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, controlado con placebo, ¿cierto? Y la pregunta pico fue, dentro de los pacientes adultos con síndrome patorrenal tipo 1, digamos que qué efecto tenía la terlipresina más albúmina respecto al tratamiento solamente con placebo más albúmina. Y el desenlace primario fue la tasa de reversión del síndrome patorrenal tipo 1 evaluada a 90 días. Entonces la hipótesis era que no había, digamos que la hipótesis nula era que no había diferencia entre el tratamiento con terlipresina y albúmina con respecto al tratamiento solo con albúmina en cuanto a la reversión del síndrome patorrenal. Y la hipótesis alterna era que el porcentaje de reversión era mayor con terlipresina y albúmina con respecto a solamente el tratamiento con albúmina. Entonces, los criterios de inclusión-exclusión principales eran los de inclusión, pacientes mayores de 18 años que tuvieran cirrosis y ascitis, utilizaron la definición de síndrome patorrenal, digamos que la anterior a la que estamos manejando ahorita, pero pues es la definición que se ha utilizado en la mayoría de los estudios. Entonces, un aumento de la creatinina una duplicación de la creatinina que al menos fuera de 2,25 y que no hubieran tenido mejoría con un reto con albúmina de 48 horas, ¿cierto? Eh, los criterios de exclusión, aquí también excluyeron a los pacientes que tuvieran más de 7 miligramos por decilitro de creatinina, que hubieran tenido paracentesis en los últimos 2 días, que tuvieran una infección preexistente no controlada, ¿cierto? Sin embargo, ellos incluían pacientes que hubieran tenido infecciones, pero que estuvieran respondiendo al antibiótico. No incluían personas que tuvieran menos de 2 días de tratamiento con antibiótico, ni enfermedad cardiovascular grave, ni terapia de reemplazo renal en las últimas 4 semanas o uso de vasopresores. Entonces, digamos que la definición del hepatorrenal que utilizaron puntualmente fue, como les comentaba, la definición anterior, ¿cierto? Pero si no lograban este aumento de la creatinina sérica de al menos 2,25 miligramos por decilitro, ellos tenían, digamos que, un normograma que predecía la duplicación de la creatinina sérica a las 2 semanas, ¿cierto? Y buscaban hacer este cribado
de tratamiento con albúmina por las primeras 48 horas para ver si era más bien una lesión renal prerrenal y pues descartar, digamos que falsos positivos de síndrome hepatorrenal. Entonces la intervención que ellos hicieron puntualmente fue terlipresina, 1 miligramo endovenoso en bolos cada 6 horas, pues 5,5 y 6,5 horas, ¿cierto? Ellos buscaban una disminución de la creatinina sérica del 30% al cuarto día, habiendo administrado mínimo 10 dosis de terlipresina, ¿cierto? Aumentaban la dosis de terlipresina a 2 miligramos cada 6 horas, ¿cierto? Y la albúmina la daban con un régimen de 1 gramo kilogramo día el primer día y luego lo dejaban liberal entre 20 gramos y 40 gramos al día. La duración del tratamiento fue de 14 días o hasta el momento de la reversión del síndrome hepatorrenal tipo 1 o la presencia de un evento adverso. Los desenlaces, ellos tenían un desenlace de reversión verificada del síndrome hepatorrenal en el que buscaban una creatinina sérica menor a 1,5 mililitros por minuto, de miligramos por decilitro en 2 tomas consecutivas, pero estas ya no eran separadas por 48 horas, sino solamente por 2 horas, que este fue un cambio con respecto al último estudio que habían hecho, y el tratamiento iba hasta el día 14, pero sin necesidad de terapia de reemplazo renal, al menos en 10 días después de terminado el tratamiento. Los desenlaces secundarios era la duración de esta reversión del síndrome hepatorrenal sin terapia de reemplazo renal a los 30 días, pero sin verificación, o sea, sin repetirlo a las 2 horas. La reversión del síndrome hepatorrenal dentro del subconjunto de pacientes con síndrome de respuesta con SIRS y una reversión verificada nuevamente a las 2 horas mínimo del síndrome hepatorrenal, pero que no tuvieran recurrencia a los 30, a los 60 y a los 90 días, ¿cierto? Y dentro de los desenlaces de seguridad, tomaron en cuenta eventos adversos de cualquier gravedad. Entonces, ellos consideraron fallo clínico el hecho de recibir terapia de reemplazo renal, recibir TIPS, recibir otro vasopresor antes del día 14, que no tuvieran una mejoría, que no tuvieran absolutamente nada de mejoría de la creatinina sérica al día 4. Si no lograban esto, entonces simplemente, si no había ningún tipo de respuesta, entonces simplemente paraban el tratamiento. Pero si veían algún tipo de respuesta, así fuera pues mínima, entonces duplicaban la dosis, ¿cierto? O que lograran la reversión hasta el día 14, ¿cierto? Pues este ya no era fallo clínico, sino como tal el desenlace de interés. Y descontinuaban la intervención, pues obviamente si el paciente iba a ser llevado a trasplante hepático en los primeros 14 días o si el paciente moría. Entonces, pues estos los consideraron como eventos competitivos, pues o sea, sí se entiende que un paciente que tuviera un trasplante hepático antes de los 14 días del tratamiento o un paciente que muriera antes de los 14 días del tratamiento, pues no se podía evaluar si iba a responder o no a la terapia de intervención. Sin embargo, me parece a mí que esta definición de muerte como descontinuación de la intervención debieron haberla especificado como por causas diferentes al síndrome hepatorrenal, porque si el paciente pues como tal moría como causa de su descompensación del síndrome, entonces pues esto debería haberse contado como un desenlace al menos principal. Casos se trataron como eventos competitivos. La muestra la calcularon a partir de los estudios previos que les mostré, estimaron una tasa de reversión del 8,4% con terlipresina y del 12,5% con placebo. Aleatorizaron en grupos de 2-1, 2 grupos de intervención con un solo grupo placebo, y digamos que la aleatorización se hacía mediante un sistema de asignación remota, que esto pues es muy bueno, y lo estratificaron por la creatinina sérica, por si era mayor de 3,4 miligramos por decilitro o menor, o si habían recibido una paracentesis previa en los últimos 14 días, ¿cierto? Estimaron un alfa de 0,05 con un poder del 90% y esto les dio una muestra de 300 pacientes.
En el análisis estadístico, pues, se hizo por intención a tratar. Los desenlaces primarios se compararon con Z-score. eh, no hicieron como tal un análisis multivariado ni regresión logística, pues esto me llamó mucho la atención. Y los desenlaces secundarios los hicieron con el Chi-square de Cochrane, Mantel y Hensel, mm, también ajustado por la creatinina sérica de los pacientes y la historia de parasíntesis previa. Em, para los datos faltantes hicieron una imputación múltiple, pues intentando, digamos que, disminuir el efecto de estos datos faltantes y como iban a hacer mediciones repetitivas en el tiempo, evaluando los mismos desenlaces a los 30, a los 60 y a los 90 días, hicieron una corrección de Hochberg. Entonces, ya pasando a los resultados, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos que la tabla de elección de los pacientes. Ellos tenían 309 pacientes que eran elegibles, de los cuales se eliminaron 9 por varios motivos, ¿cierto? Y lograron obtener los 300 que habían planeado inicialmente, los asignaron 2 a 1, quedaron 199 y 101, ¿cierto? Y digamos que estos son las razones por las cuales se detuvo el tratamiento 9 y 4 habían tenido este tipo de eventos competitivos y acá en el grupo de placebo solamente 3. Aquí ellos especificaron que había un 11% que habían tenido otra razón para detener el tratamiento y dentro de estos de otra razón incluyeron 9 pacientes en el grupo de tratamiento y un paciente en el grupo control que habían muerto 24 horas después de finalizar el tratamiento. Entonces, en últimas, adicionalmente, tuvieron 17 y 9 pacientes respectivamente que no fueron clasificables y estos ellos, pues, en últimas sí se consideran como pérdidas en el seguimiento porque no les pudieron evaluar el desenlace, ¿cierto? A la mayoría, pues, de los pacientes que no lograron, que aleatorizaron, perdón, pero que tuvieron que detener el tratamiento, ya sea porque hayan retirado el consentimiento o algo más, les investigaron o intentaron buscarles el estado al menos de vida, si estaban vivos o muertos a los 90 días, ¿cierto? Aún así, cuando iban al, al día 30, ya este porcentaje, solamente el 54 lo habían completado el seguimiento a los 30 días, ¿cierto? Pues esto quitándole los 39% que habían muerto, ¿cierto? Pero había un 7% que tenían otra razón para terminar el tratamiento. Y a los 90 días, un 43% solamente. Entonces, dentro de las características clínicas y demográficas basales eran muy similares, pero se ve una diferencia en la cantidad de hepatitis viral. Sin embargo, pues ya todos estos pacientes tenían una cirrosis hepática avanzada y pues digamos que la etiología de la cirrosis no nos afectaría mucho el resultado final. Entonces, digamos que el resultado primario, esta vez sí lograron un resultado estadísticamente significativo, como vemos aquí, mm, con una diferencia pues, significativa en cuanto a la proporción de respuesta o de éxito clínico dentro del grupo de terlipresina con respecto al grupo de placebo. Eh, Sin embargo, pues llama la atención que ellos no nos aportan como tal una medida de asociación, sino que simplemente nos presentan las proporciones. Pero haciendo un cálculo, ¿cierto? De cuál sería el número necesario a tratar. Bueno, el riesgo relativo sería de 3,7 para la mejoría con terlipresina y el número necesario a tratar sería de tan solo 4 pacientes, ¿cierto? Pero pues haremos unas salvedades más adelante. Dentro de los resultados secundarios, digamos que a los 30 días también había una disminución de la necesidad de terapia de reemplazo renal dentro de los grupos que habían sido llevados, dentro de los pacientes que habían sido llevados a terapia con terlipresina. Y de los resultados secundarios, ¿cierto? Dentro de los pacientes que habían tenido respuesta inflamatoria sistémica con síndrome patorrenal, el resultado o el efecto de la terapia con terlipresina fue aún mayor y el número necesario a tratar era ya de tan solo 3,2.
¿cierto? Mm, en el que sí no tuvieron significancia estadística fue en la disminución de la recurrencia verificada con dos tomas de muestra separadas por mínimo 2 horas a los 30 días. Entonces no lograron demostrar que a los 30 días había una disminución de la recurrencia verificada. Y esto pues tiene que ver con lo que les comentaba de que en últimas la disminución de la mortalidad la va a dar principalmente el trasplante hepático. Esta terapia con terlipresina, digamos que nos logra soportar a los pacientes por algún tiempo mientras logramos trasplantarlos, ¿cierto? Y curiosamente, eh, la cantidad de pacientes trasplantados al día 90 fue menor entre el grupo de terlipresina con respecto al grupo de placebo. Y pues aquí habrían varias explicaciones que pues no podríamos confirmar con este estudio, sino que pues posiblemente van a necesitar más estudios más adelante, ¿cierto? Una de las explicaciones podría ser, pero no sabemos, que por ejemplo estos pacientes estuvieran mejor a lo largo de 90 días y que no necesitaran el trasplante, ¿cierto? Como podía ser que, como vamos a ver más adelante, alguna de las complicaciones, por ejemplo las respiratorias o las isquémicas cardíacas, hayan generado que estos pacientes ya no fueran candidatos al trasplante, ¿cierto? Sin embargo, pues ellos no, uno, digamos que el propósito del estudio no era analizar este hallazgo, ¿cierto? Y dos, pues no se hizo una medición del score de MELD a los 90 días, por lo que pues no podemos saber. Adicionalmente, también vemos que hubo un aumento en la mortalidad a los 90 días dentro del grupo de terlipresina. Digamos que este fue el único intervalo de confianza que ellos nos dan y nos dicen que la diferencia entre las proporciones es del 6% y el intervalo de confianza nos lo dan entre -6 y 18, lo cual pues no vendría siendo significativo, pero pues sí llama la atención. En cuanto a los eventos adversos, los más importantes, ¿sí? Y que más conducían a la mortalidad de los pacientes, era una falla respiratoria aguda o una falla respiratoria y alteraciones vasculares, principalmente pues, lesiones isquémicas asociadas al uso de la terlipresina, ¿cierto? Si hacemos el número necesario a dañar con respecto a cualquier alteración, digamos cualquier evento adverso grave, el número necesario a dañar sería de 22. Entonces, pues veríamos aquí una buena relación entre el número necesario a tratar y el número necesario a dañar. Entonces, ya pasando al análisis del estudio, ¿cierto? Entonces, si nos preguntamos qué tan serio es el riesgo de sesgo en este paciente, pues podemos decir que los grupos intervención y control empezaron con el mismo pronóstico, tenían unas características de línea de base pues relativamente similares, ¿cierto? Fueron extraídos del mismo grupo poblacional y se aleatorizaron mediante una asignación remota y la aleatorización se mantuvo mediante el análisis por intención a tratar. Digamos que los pacientes eran similares, excepto en las hepatitis virales, y sí llama mucho la atención pues que no se haya hecho un análisis ajustado por covariables, lo que podría predisponer pues a confounding o a confusión. Esto pues sí lo veo como una falla pues en este estudio, una falla importante. Si nos preguntamos si se mantuvo el balance pronóstico a medida que avanzaba el estudio y hasta qué punto se cegó, pues fue un estudio doble ciego en el que se cegó tanto a los pacientes como a los tratantes. Ellos puntualmente no refieren si se hizo un cegamiento a la persona que asignaba el desenlace, sin embargo, consideramos pues que este desenlace es objetivo, ya que no depende de una medición subjetiva del observador, sino que es un valor de creatinina específico confirmado a las 48 horas. Entonces, digamos que esto no tiene mucho problema. Y que si el seguimiento fue completo, pues como veíamos, habíamos tenido una pérdida en el seguimiento en 17 pacientes y en 9 pacientes del grupo tratamiento y control respectivamente. Y no se hizo como tal un análisis de sensibilidad para ver qué hubiera pasado si estos pacientes hubieran tenido un desenlace pues, específico tirado hacia alguno de los dos lados. Que si el ensayo no se detuvo tempranamente, fue llevado hasta el tiempo pues, requerido y la recolección de pacientes fue completa. Y los pacientes se analizaron dentro del grupo de intención a tratar.
El efecto terapéutico, digamos que fue significativo, con una RR calculada de 3,7 y un NNT de 4. Sin embargo, pues la estimación no podemos decir si es precisa o no porque ellos no nos aportaron un intervalo de confianza. Eh, entonces, pues nos queda la duda. Y no consideramos que haya como tal una diferencia importante entre los pacientes del estudio y los pacientes que podríamos encontrarnos en nuestra práctica. Entonces, sí podríamos aplicar, digamos que esto está a favor de la aplicabilidad. Y si se consideraron los resultados importantes para el paciente, digamos que sí. O sea, lo que nos interesa es la mortalidad, o sea, la sobrevida a corto plazo, la cantidad de reversión del síndrome patorrenal y la cantidad de trasplantados y de muertes, ¿cierto? Aunque sí, nuevamente, pues llama la atención el hecho de que consideraran la mortalidad como, como un desenlace secundario, pero dentro del desenlace primario lo consideraran pues como un riesgo competitivo. Y finalmente, si hay algún beneficio que compense el riesgo de la intervención, pues efectivamente pues el riesgo fue mucho menor que el beneficio, entonces uno diría que sí, el beneficio sí mejoraría o digamos que compensaría el riesgo de complicaciones. Y finalmente, pues preguntándonos si sería posible hacer el estudio en nuestro medio, yo diría que sí, es un estudio factible que podría hacerse dentro del hospital y pues sí le añadiría pues el análisis multivariable como para y el reporte de los intervalos de confianza para hacerlo más confiable. Entonces, mis conclusiones propias del estudio pues, y del tema es que el síndrome patorrenal es una condición crítica que requiere un diagnóstico y un tratamiento oportunos, ¿sí? Que este ensayo es de moderada calidad por riesgo de confusión y que los hallazgos, sin embargo, fueron consistentes con los estudios previos y que ahora sí obtuvieron una significancia estadística, ¿cierto? Eh, y que pues nos queda la duda el hecho del aumento de las muertes y la disminución de trasplantes en el grupo de los pacientes que recibieron tratamiento y pues que esto va a necesitar estudios a posteriori. Mm, y bueno, eso era lo que quería traerles el día de hoy.